Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una serie de programas en los que estaremos abordando diversos temas en torno a la teoría de género. Para ello contaremos con la presencia del doctor Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en Derechos Humanos y Género. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. Bueno, en este primer programa tendremos una introducción a algunos conceptos básicos sobre la teoría de género, así como roles y estereotipos. Platícanos, por favor, ¿qué es la teoría de género? Bueno, pues la teoría de género es un poco un análisis necesario de diferenciar un poco cuál ha sido el impacto entre los sexos y efectivamente la cultura, las sociedades. No podemos engañarnos y es que la sociedad, cualquiera de ellas, no solamente la actual, todas las que nos han antecedido también, siempre han considerado que el hecho de ser hombre, de ser mujer, de tener pene, testículos o por el contrario tener vagina, tener ovarios, es condicionante de alguna otra forma llevar a cabo una serie de encomiendas dentro de la propia sociedad. Y eso ha sido un tema que, como te digo, pues bueno, históricamente ha venido dándose y es muy reciente. El tema de la teoría de género arranca, podríamos situarnos tal vez en la década de los años 60 del pasado siglo, y por eso es una cuestión sumamente novedosa. ¿Por qué? Pues porque todos los siglos anteriores siempre han sido una cuestión que han venido, pues de una otra forma, marcando esa diferencia sexual. Y bueno, ¿qué diferencias hay entre sexo y género? Porque a veces suele confundirse esto. Sí, efectivamente eso es un tema que para gran parte de la ciudadanía aún sigue siendo un tema objeto de, digámoslo así, de confusión. El sexo es una cuestión biológica y por el mero hecho, pues bueno, va relacionado precisamente con todo lo que implica las cuestiones anatómicas, las cuestiones corporales, y por el contrario es una cuestión que en un primer momento es natural, es una cuestión innata, y si es cierto que efectivamente al día de hoy podemos hacer una pequeña matización. En este caso sería relacionado con aquellos países en los cuales dentro de su propia legislación ya permiten lo que es la probabilidad que una persona cambie su sexo de origen por el contrario. Aún así, estaríamos hablando que una de las bases del tema sexual es la reproducción y en este caso no se daría. Pero sobre todo donde me gustaría incidir sería en el tema de género. El género sí que es una cuestión sociocultural, como te digo, que viene desde antaño y que de alguna otra forma lo que ha hecho ha sido propiciar una serie de condicionantes. Aquí hay tal vez unos términos que me gustaría también llevar a cabo, y es el tema de lo que es la asignación de sexo y lo que es la identidad de sexo. La asignación, como te comentaba Paloma, no es ni más ni menos que esa diferenciación que existe entre lo que es ser hombre, ser mujer y efectivamente lo que son los rasgos físicos y el aparato también de carácter sexual. Pero en este sentido, fíjate tú como el género, basándonos ya, como te comento, desde esta óptica de una cuestión histórica, cultural, social, que acarrea una serie de comportamientos creados por la sociedad, ya viene de alguna otra forma marcando esa diferencia. Y te comento un experimento que se llevó a cabo unas décadas atrás, muy curiosas, y en el cual, fijémonos, el mismo nacimiento a los niños se les vistió de rosa y a las niñas se les vistió de azul. Y en este caso la experiencia consistía en una serie de personas que tenían que decir qué rasgos o qué características veían en ese niño supuesto que era una niña o en esa niña que efectivamente era un niño. Y ya a partir del mismo nacimiento, ya efectivamente la creencia social era totalmente distinta. A esos niños vestidos de rosa, todos los calificativos iban de alguna otra forma remarcados a lo que son estereotipos femeninos, y contrariamente en el caso de estas mujeres que iban vestidos, o estas niñas mejor dicho, que iban vestidos de azul, precisamente los estereotipos eran totalmente masculinos. Por otra parte, la identidad es un poco la creencia que este niño o esta niña tiene acerca de cómo se va a comportar dentro de los cánones estipulados en este sentido. Estudios de carácter psicológico nos ubican a que, en lo general, entre los 24 y los 30 meses de edad, salvo excepciones por supuesto, este niño o esta niña ya tiene una creencia de cómo se va a desarrollar y cómo se va a comportar en la sociedad. Ok, entonces, con base en esto que nos estás platicando, quiere decir que desde muy temprana edad, de alguna manera, vamos aprendiendo a ser mujeres y hombres. Efectivamente, desde una, como bien dices tú, desde una muy temprana edad, y eso tiene una cuestión muy importante. En muchas ocasiones la creencia social es que a un niño o una niña se le tiene que educar ya pues desde
la adolescencia, desde la juventud, desde la infancia, digámoslo así, entre una edad ya entre 6, 7, 8 años, eso no es cierto. Es decir, desde que un niño o una niña ya tiene la mínima percepción, tiene un poco de uso de razón en este sentido, ya se le tiene que educar. Precisamente, y no podemos olvidarlo, la educación en cualquiera de sus esferas es la base de la igualdad y la base de una cultura libre de discriminación. Ok, estas diferencias entre lo que implica ser hombre y ser mujer derivan en lo que conocemos como roles y estereotipos. Primero, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre estos dos términos? Y en segundo lugar, ¿en qué momento esto se convierte en obligaciones sociales, y lo entrecomillo, para hombres y mujeres? Pues efectivamente, mira, roles y estereotipos son totalmente distintos, pero por otra parte pueden tener ciertos puntos de conexión. ¿Por qué? Los roles no dejan de ser ni más ni menos que esas creencias o esos comportamientos que las sociedades nos exigen y que por el mero hecho de ser hombre o de ser mujer tenemos que considerarnos como tales. En este sentido, tenemos ejemplos claros que totalmente van relacionados con los estereotipos y es la masculinización y la feminización de las propias profesiones. Es decir, sabemos que durante muchísimo tiempo han habido profesiones que han sido totalmente adjudicadas o asimiladas para los hombres y por el contrario otras que han sido para las mujeres. Eso ha sido un detonante. ¿Por qué? Pues porque cualquier ser humano que quisiera involucrarse en un mundo que fuese distinto a esos roles totalmente preestablecidos, pues ya pasaba, como tú bien dices, a esas situaciones que pueden ser anormales. Los estereotipos van relacionados en este caso y es el que, por ser hombre o por ser mujer, yo tengo que adoptar una serie de cuestiones. Algunos ejemplos, tenemos bien claro, siempre, por supuesto erróneamente, pero siempre ha sido una creencia social, a las mujeres se le ha entendido que ellas eran más frágiles, más débiles, más dependientes. ¿Por qué? Pues porque de alguna otra forma esa división entre el mundo público y el mundo privado, y en este caso relacionado al mundo privado, lo que es el mundo doméstico, el mundo interno, el mundo familiar, pues no preveía más que ese tipo de situaciones. Por el contrario, en este caso, los hombres teníamos también unos estereotipos y al día de hoy se sigue dando. ¿Cuáles son? Pues el que se supone que nosotros tenemos que ser los proveedores, tenemos que ser los que tengamos el carácter más duro, tenemos que tener inhibidos nuestro sentimiento de ternura y estos son estereotipos que, como te digo, van totalmente relacionados con esos comportamientos que las sociedades han venido marcando. Ok, entonces de alguna manera entiendo que se ha circunscrito, digamos, los roles femeninos al ámbito privado y los masculinos al ámbito público. ¿Nos podrías dar algunos otros ejemplos de estos roles en función del sexo de las personas? No. Efectivamente, tú lo acabas de comentar, Paloma. La división sexual, la dicotomía entre ese mundo público y ese mundo privado ha sido lo que de alguna otra forma ha venido marcando todas las diferencias. ¿Qué ha ocurrido en este sentido? Pues que se entendían que las mujeres, en este caso, dentro de esa dicotomía o esa división de los mundos, pues tenía que ser una excelente madre, una esposa protectora, pero no tenía mayores probabilidades de otros mundos. Hecho reciente, y así nos lo demuestra, han sido, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el acceso a la educación o con el trabajo, digámoslo así, remunerado fuera del hogar. Esos temas son temas sumamente novedosos. ¿Por qué? Pues porque si hacemos un retroactivo en ese sentido, podemos ver que en los años 60 eran prácticamente muy pocos los casos de mujeres que trabajaban fuera del hogar y sobre todo que lo hacían en condiciones más o menos, por supuesto no iguales, pero más o menos similares, en este caso en cuanto a prestaciones, a disfrute de derechos, etcétera. Por el contrario, nosotros los hombres siempre se nos adjudicó dentro de esa división, como te comento, lo que es la parte pública, la parte extradoméstica y la parte que de alguna otra forma tenía una presencia social. ¿Qué ocurría? Pues que nosotros teníamos adjudicados el ser efectivamente los proveedores, los guardianes en muchos casos de la familia, pero sobre todo los que teníamos una serie de privilegios, no podemos olvidarlo, una serie de accesos como era precisamente el acceso educativo, el acceso a lo que es muchos beneficios dentro de la familia y por supuesto el que ese trabajo público, ese trabajo remunerado y ese trabajo presente pues iba justo con lo contrario a la invisibilidad del trabajo femenino. ¿Nos podrías ampliar un poco sobre, o más bien mencionarnos, qué efectos negativos tendría esto tanto para mujeres y para hombres? Pues efectos negativos son muchísimos, muchísimos, pues fíjate tú, Paloma, que al día de hoy, ya en el 2015,
esos efectos negativos se siguen reproduciendo y se siguen de alguna otra forma jactando. ¿Qué ocurre? El mundo siempre ha girado dentro de una situación que ha sido el androcentrismo. El androcentrismo lo que nos viene de alguna otra forma a figurar es el hecho que el mundo gira siempre alrededor de lo masculino y con base a ello hay una serie, como te digo, de ventajas, de privilegios y contrariamente una serie de inferioridades y de límites en el caso de las mujeres. ¿Qué ocurre? Vámonos a datos, por ejemplo, al día de hoy se habla de igualdad, efectivamente, y sí que podemos decir que ya tenemos una igualdad formal, pero lo que son los resultados son totalmente dispares. Un ejemplo lo podíamos ver en el campo de la educación. Durante décadas, en siglos atrás, por supuesto, estaba más que claro que las mujeres no tenían probabilidades. Hay casos dentro de la historia muy remarcados en los cuales mujeres que más tarde triunfaron en alguna disciplina, en un primer momento tuvieron que acudir vestidas de hombre, otras tuvieron por supuesto que ocultar su propio nombre. ¿Por qué? Porque estaba vetado que mujeres tuvieran acceso a la cultura superior. Todo ello, al día de hoy podemos decir que sí es cierto que podemos hablar que el acceso prácticamente al sistema educativo formal es igualitario, pueden acceder mujeres, también lo pueden hacer hombres, pero hay un dato muy escalofriante. En el año 92 se llevó a cabo una conferencia en Tailandia y nos hablaban de unos datos que era que 960 millones de seres humanos no habían tenido acceso a esa educación formal, de los cuales las 2/3 partes eran mujeres, niñas o niños. Transcurre del 92 hasta prácticamente nuestros días y mediante las metas del milenio que tenían la previsión, en este caso, que entre el 2000 y el 2015 iban a haber unos avances en muchos aspectos y entre ellos en la educación, los datos prácticamente siguen siendo los mismos. Naciones Unidas nos habla de que prácticamente son 1.000 millones las personas que no han tenido acceso a esa educación y de los cuales de la misma manera 2/3 partes siguen siendo, en este caso, mujeres, niñas o niños. Si nos vamos al tema de la economía, al tema de la pobreza, pues lamentablemente tenemos que hablar de la feminización de la pobreza. ¿Qué implica? Pues que la pobreza tiene rostro y ese rostro es rostro de mujer, pero no solamente es una cuestión que se dice, es una cuestión que está totalmente avalada por datos. Al día de hoy son 1.500 millones los seres humanos en los cuales no tienen acceso ni tan siquiera para $1 al día para poder subsistir. De esos 1.500 millones, nuevamente las 2/3 partes siguen siendo mujeres, niñas o niños. Si hablamos, como estamos retomando el tema, lo que ocurre en la familia, es cierto, al día de hoy ya muchas mujeres trabajan fuera del hogar, pero habría que hacer un ejercicio y una reflexión así a voz de pronto. Y es cierto que si hacemos un comparativo entre décadas pasadas y en la actualidad, pues antes ese mundo que tú preguntabas, que platicábamos, mundo público, mundo privado, nos acarreaba una cuestión muy real y era el mundo público para los hombres, el mundo privado para las mujeres. Al día de hoy las mujeres se han insertado positivamente en ese mundo público, pero tendríamos que hacer, como te digo, un ejercicio muy rápido y sería si esa participación de las mujeres en el mundo público y se supone que consecuentemente esa participación del hombre en el mundo privado es en condiciones de igualdad. Como yo te digo la respuesta, y la respuesta es que no, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente hay un tema muy importante y es que es cierto que mujeres ya estáis trabajando en ese mundo que tiene ya presencia social, que tiene una remuneración económica, pero también acarrea una cuestión que es la doble carga familiar. Mujeres que antes únicamente trabajaban dentro del hogar, ahorita lo hacen dentro y fuera. Hombres que antes trabajábamos únicamente fuera del hogar, ahora lo hacemos fuera y dentro. Pero la gran interrogante es al 50-50 Claro. y por supuesto la solución es que no es el 50%. Y bueno, ya hablamos un poco de lo negativo, ¿no?, de estos roles y estereotipos. ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas que a lo mejor podrían parecer obvias? Pero bueno, mejor platícanos un poco de ellas. Mira, por las ventajas, por supuesto, ha sido romper ese mundo tan totalmente divisorio, romper esas barreras que han existido siempre para las mujeres. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos que abarcar 3 aspectos, y los 3 aspectos son legislación, implementación de políticas públicas y cambio en la mentalidad. Si vamos por el primer punto y hacemos también un correlativo histórico en cuanto a lo que existía en las leyes en los años 50, 60 y las actuales, pues sí que es cierto.
Fíjate tú que en muchos países, y no solamente pensemos en países en los cuales las condiciones o calidades de vida son distintas, no, no, en países progresistas, en países económicamente prósperos, en los cuales, ¿qué es lo que ocurría? El que en muchos de ellos la mujer tenía que pedir permiso para trabajar. Pero no solamente es que tenía que pedir permiso al esposo para trabajar, con base a que en este caso existía lo que era la administración de los bienes gananciales y en este caso era el esposo quien tenía ese privilegio, pues se daba el caso de muchas mujeres que lograban un trabajo que por supuesto no tenía las condiciones igualitarias con relación al que existía con los hombres. ¿Y qué pasaba? Tenía que pedir permiso a su esposo, pero no concluía ahí el tema, sino que también en este caso el dinero que ella obtenía fruto de su trabajo, también, dado que él era el administrador de los bienes, podía, pues, de alguna otra forma, redistribuirlo como quisiera. ¿Qué ocurre? Al día de hoy vemos que ya es mucho mayor también, me refiero al sistema de la educación, de mujeres que trabajan, que llevan a cabo una cuestión en cuanto a formación superior, pero los logros en este caso son mucho más dificultosos y los costos son mucho más. ¿Por qué? Pues porque ese mundo público que sigue existiendo junto con el privado le dificulta. No hablemos, por supuesto, de lo que es la participación política de las mujeres. En este caso, la situación es clarísima y, de hecho, tenemos ahora un ejemplo que vamos a poder, de alguna otra forma, analizar en muy pocos meses. Y es desde el veto total a las mujeres a que pudieran ejercer cualquier derecho político, ya me refiero en este caso concreto en México, al año 53, cuando a nivel federal ya se permite el voto, pero vemos como ahí hay un recorrido histórico, un recorrido legislativo muy lento, y bien sabemos que hasta hace muy poquito, pues sí que es cierto que primero hubieron avances, en este caso relacionado con compromisos internacionales, con la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero seguimos siendo conscientes que ese 50% tan deseable pues era totalmente una utopía en este caso. En México, por los avances con ya la legislación anterior, primeramente nos hablaba de un 60-40, luego de un 30-70, y ahora desde el pasado año hemos logrado un gran avance, que es la paridad en muchos aspectos, pero efectivamente no nos engañemos, el empoderamiento de la mujer no solamente es en el aspecto, digamos, personal, es en el aspecto cultural, en el aspecto familiar y también, ¿por qué no?, en el aspecto económico. Todo ello siguen siendo aún aspectos que siguen bloqueando el que una mujer pueda competir, en este caso, con un hombre en condiciones de igualdad. Okay. Y bueno, y en este camino hacia la igualdad, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Importantísimos, importantísimos porque, no nos engañemos, los medios de comunicación, igual que el lenguaje, de alguna otra forma, son factores que de alguna otra forma pueden detonar el asunto de un lado o del otro. ¿Por qué me refiero a esto? Pues porque podemos hablar que los medios de comunicación han sido los que, de alguna otra forma, no por supuesto todos, me refiero a la prensa que puede ser más amarillista, que pueda de alguna otra forma más perpetuar esos roles históricamente preestablecidos. ¿Qué ocurre? Pues que los medios de comunicación, como te digo, son un detonante. En muchos casos pueden paliar la situación y en otros la pueden de alguna otra forma aumentar. Es un trabajo muy importante, es decir, el que los medios de comunicación aboguen por una cultura de la no violencia, por el respeto, por la igualdad y sobre todo por una cuestión, por la dignidad de los seres humanos, va a ser muy importante. Y luego, con relación dentro de los medios de comunicación, me gustaría incidir también en el lenguaje, y el lenguaje, aunque al día de hoy hay dos voces que están totalmente diferenciadas, uno es lo que habla la Real Academia de la Lengua Española, que es de alguna otra forma lo que ellos le llaman la economía lingüística, y por el contrario lo que muchas voces desde los feminismos, desde la academia, desde la lucha social, vienen mandando, que es precisamente el hecho de lo que no se nombra no existe. Trabajar a través de un lenguaje inclusivo, un lenguaje que no tenga cánones ni carices sexistas, va a ser un avance en este sentido muy importante. Esto que nos comentas, lo que no se nombra no existe, ¿quiere decir que por mucho tiempo las mujeres no han existido, por decirlo de alguna manera?
han existido desde un trabajo que no era justo, un trabajo que no estaba reconocido, un trabajo que era totalmente invisible y, por supuesto, de cara a muchos aspectos, era totalmente invisible. Familia, la diferenciación que existía en las escuelas, en las propias leyes y, por supuesto, un poco al tema que nos remitimos ahorita, en los medios de comunicación siempre suponían a las mujeres como tres aspectos, que eran la mujer dependiente, la mujer madre o la mujer esposa. ¿Qué ocurría? Que no se hablaba de la mujer, ni se comprendía, ni se reconocía a la mujer desde cualquiera otras ópticas. En este sentido, ¿qué ocurre el día de hoy? Pues lamentablemente sigue siendo en muchos aspectos lo mismo que yo te comento, el prototipo para muchos sectores de la ciudadanía de la mujer, digamos, mamá, la mujer esposa, pero también hay otro tema que es lo que se conoce como las mujeres alibís. Las mujeres alibís son mujeres que sí que han conseguido involucrarse en un mundo, son reconocidas, han conseguido ya llevar a cabo trabajos de alguna otra forma, ya más desde la esfera de lo masculino, pero ¿por qué? Porque han logrado involucrarse en ese mundo, ¿no? Pero es un tema muy dificultoso y mucho más costoso en tiempos, en experiencias, etcétera. Y algunas características de estas mujeres alibís dentro de el tema que nos ocupa, que es justamente los roles y estereotipos de género, ¿qué características tienen? Son mujeres que de alguna otra forma se han saltado en parte lo que hablamos hace un momento de los roles, es decir, son mujeres que en lo general ya tienen altas dosis de empoderamiento, son mujeres autónomas, son mujeres independientes, en lo general son mujeres que cuando se han involucrado en el trabajo han tenido que comportarse como hombres. No me refiero a comportarse como hombres en cuanto a actitudes, me refiero en cuanto a esos estereotipos o a esos roles que siempre han marcado un trabajo que ha sido femenino o, por contra, un trabajo que ha sido masculino. Ok. Y bueno, para ir cerrando con este tema el día de hoy, ¿nos podrías compartir algunas reflexiones sobre estos temas que son tan interesantes y que, bueno, quisiéramos más tiempo para poder abordarlos, sobre la teoría de género y sobre roles y estereotipos? Pues como te comentaba, es necesario, por un lado, implementar muchas políticas públicas. Si vamos al caso concreto de México, a lo mejor muchos sectores dirían, bueno, pues vamos por buen camino. Es cierto, vamos por buen camino, pero yo pienso que las políticas públicas siempre van a ser insuficientes. Siempre van a haber otras que pueden mejorar las ya actualmente existentes. Por otra parte, las leyes. Hemos avanzado en un tema muy importante y es lograr, digámoslo así, la práctica e igualdad legal, pero efectivamente hay que incorporar leyes con perspectiva de género. Lo que no podemos hacer es incorporar leyes en las cuales, digámoslo así, agreguemos el componente mujer. ¿Por qué? Porque si no hacemos un análisis previo, un análisis exhaustivo en cuanto a lo que es la perspectiva de género, pues estaremos de alguna otra forma dificultando el proceso de avance. Pero sobre todo, y para mí es el tema más importante, es cambiar la mentalidad ciudadana. Al día de hoy, triste, lamentablemente, pero en grandes sectores sigue existiendo una cultura machista, sigue existiendo el sexismo como uno de los factores que lo propician, y de estos temas que hablábamos hace un momento, pues podemos ver que en la familia, en las escuelas, en las instituciones en general, siempre se viene dando esa diferenciación sexual que abarca ser hombre, ser mujer, ser niño, ser niña en cualquier sociedad. Ojalá podamos avanzar en las leyes, ojalá podamos, como te digo, ir periódicamente modificando, implementando nuevas políticas públicas, pero sobre todo que hagamos un trabajo muy arduo, muy fuerte en cuanto a sensibilizar y a concientizar a la sociedad que, al fin y al cabo, la violencia, las discriminaciones o las desigualdades no hacen más que atentar contra los derechos humanos de cualquier persona. Pues muchas gracias, doctor Ricardo Ruiz Carbonell, por compartir tu tiempo para exponer estos temas que son fundamentales para todas las personas, indiscutiblemente. Y muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por acompañarnos en esta serie de programas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias. No, gracias a ti. ¿Te
gustaría expresar lo que significa para ti la democracia? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita al segundo concurso de expresión fotográfica 2015. La democracia a través de los ojos de México. Podrán participar tus fotografías inéditas en formato digital, capturadas con cualquier cámara, teléfono celular, tableta electrónica u otros dispositivos. Para mayores informes, consulta la convocatoria en www.te.gov.mx/concurso de fotografía. Participa y exprésate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales, te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral en su plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.